meditar un momento en el consejo de la palabra de Dios. ¿Le parece si ahí donde está me acompaña a orar? Señor, gracias esta mañana por tu misericordia, gracias por el privilegio de poder cantarte, de poder adorarte. Señor, reconocemos la necesidad de poder hacerlo, de poder adorarte, pero también reconocemos la necesidad de escuchar tu palabra. Así es que eso es lo que queremos hacer el día de hoy. En estos momentos queremos escuchar tu palabra y dejar que tu palabra hable a nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Hoy empezó el mundial, por cierto, ¿verdad? ¿Hay algún ecuatoriano por acá? Felicidades, ganó Ecuador 2-0. Me sorprendió que no golearon a Qatar, pero bueno, empezamos bien acá con los equipos del continente americano, ¿ok? Así es que sigan orando. No se crean. Juega México el martes. Esta es una petición de oración. El martes jugamos contra Polonia y el sábado jugamos contra Argentina, ¿ok? Así es que, sí, para el del martes solo ore, el sábado ore y ayune, ¿ok? Porque sí la tenemos bastante difícil. Yo le dije a los muchachos en la mañana, yo lo único que estoy orando es para que no nos golee Argentina. Vamos a perder contra Argentina. Nomás quiero que no nos golee. Es todo. ¿Ok? Bueno, estamos a 4 días del Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos. Y por ese motivo quiero compartir con ustedes un mensaje en relación al tema de la gratitud a Dios y el agradecimiento a Dios. El título de este mensaje le he puesto El cristiano, ahí va a aparecer en el cristiano y la gratitud a Dios. El cristiano y la gratitud a Dios. Iglesia, hay cosas y hay aspectos de la voluntad de Dios para nuestra vida que requieren de una búsqueda personal con Dios, requieren tiempos de oración para que Dios nos muestre su voluntad en algunas áreas específicas de nuestra vida. Sin duda alguna, la voluntad de Dios en un plano físico, personal e individual es una de las cosas más complejas en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios para algunos temas o asuntos de nuestra vida personal no siempre están tan claros como nosotros quisiéramos. ¿Me explico? Requieren de buscar a Dios en oración, de buscar a Dios a través de su palabra. A veces Dios usa a otras personas para ayudarnos a descubrir cuál es la voluntad de Dios en algunos asuntos específicos en nuestra vida, en asuntos, por ejemplo, relacionados a nuestra vida laboral, a nuestra vida profesional, en asuntos familiares, en asuntos de finanzas. Muchas veces la voluntad de Dios no es tan clara en esos aspectos. ¿Me explico? Por ejemplo, un joven que se quiere casar dice: Señor, yo quiero seguir tu voluntad, quiero que tú me muestres tu voluntad para saber con quién me voy a casar. Ahora, ese joven no puede ir a la Biblia y en la Biblia no va a encontrar el nombre, el apellido y la dirección de la muchacha con la que Dios quiere que se case, ¿o sí? ¿Verdad que no? Entonces requiere de una búsqueda personal con el Señor para que Dios nos revele. ¿Me explico? En ese sentido, por ejemplo, tú tienes 2 ofertas de trabajo. ¿Cuál es la voluntad de Dios que trabajes en cuál de las 2 compañías? No puedes ir a la Biblia y ahí vas a encontrar el nombre de la compañía en la que tienes que trabajar, ¿o sí? ¿Verdad que no? Si tú quieres invertir en la bolsa de valores, tú no puedes abrir la Biblia y la Biblia no vas a encontrar en qué compañía debes invertir. No está esa información. ¿Me explico? Entonces, esos aspectos a veces hasta nos desesperan, ¿no es cierto? Porque queremos tomar las decisiones primero que honren a Dios, obviamente, y después que nos rindan algún o que resulten en un beneficio para nosotros. No siempre es tan clara y tan obvia la voluntad de Dios en estos temas como los que le menciono. Ahora, Dios sí nos guía y sí nos ayuda a descubrir su voluntad en estos asuntos de los que yo les he hablado, por ejemplo, ¿verdad? A través de la guía del Espíritu Santo, a través de su palabra y a través, como lo dije hace un momento, del consejo de los demás. Por eso es bueno rodearte con gente sabia, con gente temerosa de Dios, con gente que ama a Dios, con gente que conoce la Escritura, porque muchas veces Dios usa a esas personas para ayudarte a descubrir la voluntad en estos aspectos personales y muy individuales. Ahora, aunque la voluntad de Dios en estos asuntos no es tan clara como nosotros quisiéramos, ¿con quién te vas a casar? ¿En qué carrera vas a estudiar? Ahí no vas a encontrar, pues estudia medicina, tú, Pancho Pachangas, ¿verdad que no va a encontrar eso? Usted tiene que buscar la voluntad de Dios para que Dios le revele. Ahora, aunque a veces la voluntad de Dios no es tan clara en esos sentidos, iglesia, hay cosas de la voluntad de Dios en su palabra que sí están expresadas claramente en su palabra. Y lo único que tenemos que hacer tú y yo es obedecerla, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Biblia dice
uno de los 10 mandamientos es no robarás. Cuando el cristiano está ante una situación tiene que decidir si robar o no robar, ¿qué vas a hacer? ¿Orar? Ay, Señor, ¿cuál es tu voluntad aquí? ¿Qué vas a hacer? Obedecer la voluntad que ya está ahí. Ya está escrita la voluntad de Dios en ese aspecto. Dice otro de los mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ay, Señor, ¿será que tú quieres que yo adore a...? Pues no tienes que orar para eso, porque Dios es muy claro en su palabra, que Dios exige y demanda lealtad absoluta de sus hijos hacia Él. ¿Me explico? O sea, ya son temas claros en la Biblia. No tienes que orar, no tienes que hacer otra cosa más que obedecer lo que está ahí. Ahora, esas cosas están muy claras, expresadas en los mandamientos que encontramos en la Biblia, ¿cierto? Ahora, entre esas cosas que ya están claras, que ya Dios ya nos reveló de su voluntad, entre esas cosas está el ser agradecidos con Él. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a la voluntad de Dios de que sus hijos sean personas agradecidas con Él. Eso está claramente expresado en la palabra de Dios. Y como algunos de ustedes me están viendo como que no es cierto, vamos a leer la Biblia, ¿le parece? Fíjese lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Aquí lo vamos a tener. Yes. Es que usted no sabe lo que pasó, le cuento, ¿eh? Estábamos a 5, 10 minutos de empezar el servicio y todos los textos de la Biblia se nos borraron de la computadora, todos. Así es que por eso me alegré mucho cuando lo vi ahí. Gracias, Jesús y Jesús y Jesús. A los dos Jesús, al que está arriba y al que está acá abajo también, ¿verdad? Vea lo que dice Tesalonicenses 5:18. Den gracias, ¿en qué? En todo. Y escuche la siguiente frase del apóstol Pablo: porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que demos gracias, pero léale bien, porque así se hacen los chismes. Den gracias en todo. Eso dice el texto. Para ustedes, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Ahora, aunque Pablo le escribe esta carta a los hermanos de Tesalónica, las verdades en esta carta y en toda la Biblia también aplican para los cristianos de todas las épocas, de todos los tiempos, incluyendo los cristianos del año 2022 e incluyendo también a los hermanos de la iglesia Gracia. ¿Ok? Esto los incluye a ustedes. Imagínense que el apóstol Pablo les está escribiendo a ustedes. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes. Den gracias en todo, es lo primero que expresa Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18. Ahora, lo primero que hay que decir de este texto, iglesia, es que la expresión del apóstol Pablo, den gracias en todo, escuche esto, es un mandato, es una orden, es un imperativo, es una instrucción de Dios para sus hijos. Ahora, sabemos que lo que dice Pablo es un mandato, escuche esto, porque gramaticalmente la frase den gracias en todo está escrita gramaticalmente en modo imperativo. ¿Me entendió? ¿Y cuántos se acuerdan de sus lecciones de gramática en la escuela? El modo el modo imperativo expresa una orden, un mandato en la gramática. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo es una orden de que los cristianos sean agradecidos. Y pregunta, ¿qué espera Dios que haga usted con lo que lo manda a hacer? Que lo obedezcas, ¿no? Cuando Dios te da una instrucción, ¿te la da para qué? Para que lo obedezcas. Eso es claro. Ahora, primero Pablo dice, den gracias en todo, de modo imperativo. Ahora, eso está confirmado por lo próximo que dice Pablo, porque esa es la voluntad de Dios. O sea, ese es el deseo de Dios para sus hijos. Que sus hijos seamos ¿qué? Agradecidos. La voluntad de Dios claramente expresada en su palabra es que todos los que estamos en Cristo, que todos los que pertenecemos a Cristo seamos personas agradecidas en todo. Ahora, ¿qué significa dar gracias a Dios en todo? Esa es una buena pregunta. Permítame mostrarle este verso en dos versiones diferentes para ver con claridad de qué es lo que está hablando el apóstol Pablo. Vea la Nueva Versión Internacional, que también aquí lo tenemos, ¿verdad? Yes. Den gracias a Dios, escuche esto, en toda situación. ¿En cuántas situaciones tienes que ser agradecido? En todas, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo, para los creyentes.
Vea la Nueva Traducción Viviente. Me gusta también esta versión, cómo lo traduce. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. ¿Perteneces a Cristo, iglesia? Yo espero que sí. Bueno, la voluntad de Dios es que le des gracias a Dios en toda circunstancia, en toda situación. Mire, la palabra todo que aparece en el texto es la palabra paz, así P-A, acento en la A y la S. Esa palabra significa todo, pero escucha esto, en un sentido absoluto. Lo que Pablo está diciendo es: sean agradecidos con Dios en absolutamente todas las circunstancias y en todas las situaciones de la vida. Dentro de la expresión que leemos en el verso 18, la expresión en todo significa también a pesar de todo. Pablo está diciendo: los hijos de Dios deben ser agradecidos a pesar de todo. También significa por encima de todo en el original. Por encima de todo, y también significa esto, escuche esto, ante todo. La voluntad de Dios es que ante todo, por encima de todo, y sobre todo y a pesar de todo, los hijos de Dios sean agradecidos con Él. Esa es la voluntad del Señor. Dar gracias a Dios en cualquier circunstancia entonces significa o implica ser agradecidos con Dios a pesar de todo. Iglesia, gracia, la voluntad de Dios para ti es que seas agradecido con Dios en medio de cualquier circunstancia, sea favorable o sea contraria. Significa que cuando estás sano debes darle gracias a Dios, pero también significa que cuando estás enfermo debes darle gracias a Dios. Eso es lo que está enseñando la palabra de Dios. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos siempre, en toda circunstancia. Dios espera que seamos agradecidos con Él cuando hay abundancia, pero también cuando hay escasez. ¿Sabías eso? Dios espera que seas agradecido con Él cuando las cosas van bien, pero también cuando las cosas van mal. Eso es lo que está enseñando la palabra de Dios. Eso quiere decir que nuestro agradecimiento a Dios, iglesia, no debería estar determinado por las circunstancias. ¿No es cierto? No importa lo que esté pasando a mi alrededor, yo le doy gracias a Dios. No importa si estás sano, si estás enfermo, si tienes tu cuenta de banco llenas con muchos dólares o si tienes que pedir prestado a veces. La Biblia te manda a que seas agradecido en todo tiempo, aunque sean las circunstancias favorables o contrarias. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, iglesia, mientras preparaba este mensaje, pensé en algunas razones por las cuales a veces los cristianos no somos agradecidos con Dios. Aún sabiendo que la voluntad de Dios es que le demos gracias. Sin embargo, muchas veces los cristianos no somos agradecidos con Dios. Pensé en varias razones, pero por cuestión de tiempo nada más voy a hablar de dos razones en las que yo medité. Dos razones por las cuales a veces no somos agradecidos con Dios. Y vamos a ver esas razones a la luz de la palabra de Dios. La primera razón por la cual no somos agradecidos con Dios es la siguiente. A veces porque no reconocemos la bondad de Dios en nuestra vida. Mire, cuando somos agradecidos con alguien, cuando le damos las gracias a alguien, lo hacemos porque reconocemos que esa persona hizo algo que nos hizo un bien, ¿no es cierto? Somos agradecidos con alguien porque entendemos que esa persona nos causó algún beneficio, ¿no es cierto? Y por eso le decimos gracias. Por eso estamos agradecidos con esas personas. Porque reconocemos que esa persona hizo algo a nuestro favor. Por eso le damos gracias a esa persona. El agradecimiento, iglesia, implica reconocer que hemos recibido un bien. Mostramos gratitud, escucha esto, iglesia, como respuesta a un bien que hemos recibido, ¿no es cierto? Cuando alguien nos hace un bien. Ahora, muchas veces no somos agradecidos con Dios porque no reconocemos todo el bien que recibimos de Él. Porque, por el contrario, ser agradecido con Dios es reconocer que Dios ha sido bueno. Cuando tú le dices gracias, Señor, estás reconociendo que Dios ha sido bueno contigo y que has recibido un favor de Dios. Entonces tú le agradeces a Dios como respuesta porque tú entiendes que Dios te ha hecho un bien. Entonces cuando no somos agradecidos
es porque no reconocemos que Dios es bueno con nosotros. Vea lo que dice el salmista en el Salmo 107, verso 1. Vea lo que dice el salmista. Den gracias al Señor. Escuche esto, Den gracias al Señor. Y según el salmista, ¿por qué debemos darle gracias a Dios? Den gracias al Señor. ¿Podemos ir al siguiente texto? Ok, yo se lo leo. Bueno. Den gracias al Señor porque Él es bueno, dice el salmista. Den gracias al Señor porque Él es bueno. ¿Por qué dice el salmista que tienes que darle gracias a Dios? Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. En las palabras del salmista vemos una relación directa entre el agradecimiento y la bondad de Dios. ¿Vieron eso? Den gracias a Dios porque Dios ha sido bueno contigo. Y esa bondad la expresa Dios a través de su misericordia que es para siempre. Y dice la palabra de Dios que nuevas son sus misericordias cada mañana. Por eso debes darle gracias a Dios. Algunas versiones, en lugar de decir den gracias al Señor, dicen alaben al Señor porque Él es bueno. La palabra original que se usa para gracias en este salmo que acabo de leer es yará, la palabra hebrea, que se traduce como gracias o agradecimiento. Pero también se traduce como alabanza. Implica la acción de dar alabanza, en este caso a Dios. La idea del texto que les acabo de leer es alabar a Dios con una actitud y con un espíritu de agradecimiento. Eso es lo que está comunicando el Salmo. Esa es la respuesta de las personas que reconocen la bondad de Dios en su vida. Lo alaban, cuando lo alaban con un espíritu de agradecimiento. Eso es lo que está enseñando el Salmo. Y ese agradecimiento nace en nuestro corazón cuando reconocemos que Dios ha sido bueno con nosotros. Vamos a leer un salmo, pero antes de leer este salmo que vamos a leer, permítame darle un breve contexto de este salmo que vamos a leer. Salmo 100, verso 4 y 5. Escuche esto, el contexto en el que se escribe este salmo que vamos a leer es en la adoración que el pueblo de Israel le daba a Dios en el templo o en el tabernáculo antes del templo. Antes del templo, antes de la venida de Cristo en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios habitaba no en todos lados. Habitaba en un lugar específico dentro del templo. El templo estaba dividido en 3 áreas principales, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo era donde habitaba la presencia de Dios. Entonces la gente que quería adorar a Dios tenía que entrar y rendirle culto en el templo. Ahora, en ese lugar santísimo habitaba la presencia de Dios, en este templo de Jerusalén. Podemos pensar en este contexto del templo de Jerusalén. Vamos a leer el verso 4 y el verso 5 del Salmo 100. Mire lo que dice en este contexto el salmista. Entren por sus puertas con acción de gracias, las puertas del templo, y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre. El salmista hace una invitación para los que venían a alabar al Señor al templo, lo hicieran con una actitud de ¿qué? De agradecimiento a Dios. Entren por sus puertas antes de empezar su tiempo, o mejor dicho, empiecen su tiempo de adoración a Dios y de alabanza a Dios, dándole gracias, con acciones de gracia. El salmista dice, cuando vengan a adorar a Dios, entren por las puertas del templo con acción de gracias y entren a sus atrios con alabanza. Te pregunto, ahora ya no tenemos el templo, ¿verdad? Pero cuando vienes, por ejemplo, al servicio, ¿con qué actitud entras a este lugar? ¿Con una actitud de agradecimiento, de alabanza al Señor? ¿O vienes a decir, ay, a ver qué canción canta el pastor hoy? ¿O desde que sales con tu casa viene tu corazón rebosando de agradecimiento? ¿O vienes a ver de qué chisme te enteras a la iglesia? Ups. El salmista dice, vengan a la presencia de Dios con acción de gracias, denle gracias. Y vea lo que dice el verso 5. Vea esto, iglesia. Entren a la presencia de Dios, vengan a Dios con acción de gracias. Y vea el verso 5. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Dice la Biblia que aunque tú y yo somos infieles, Dios permanece fiel.
Dios permanece fiel y permanecerá fiel por el resto de la eternidad, porque su fidelidad es por todas las generaciones. Denle gracias a Dios porque Él es bueno y porque Él es fiel con ustedes. Eso es lo que está diciendo el salmista. Iglesia Gracia, te pregunto en esta mañana, ¿reconoces que Dios ha sido bueno contigo? ¿Reconoces la bondad de Dios en tu vida? ¿Reconoces que Dios es fiel y misericordioso contigo? Bueno, debes darle gracias a Dios todos los días. Debes ser agradecido con Dios todos los días porque Él ha sido bueno. Agradece la bondad de Dios en tu vida. Las cosas ciertamente no siempre son fáciles, iglesia. No siempre son como nosotros quisiéramos. A veces padecemos escasez, a veces padecemos enfermedad, a veces padecemos tristeza, pero a pesar de todo eso, a pesar de todo lo difícil que a veces es la vida, no podemos negar de que Dios ha sido bueno con nosotros. No puedes negarlo. No puedes negar que Dios ha sido bueno contigo. No hay forma de negarlo, iglesia. El hecho de estar aquí sentado esta mañana, el hecho de que tu corazón está palpitando, es una señal de que Dios ha sido bueno contigo. ¿O no? ¿O lo vas a negar? No puedes negarlo. Dios ha sido bueno conmigo. El hecho de estar aquí hoy es una evidencia del amor de Dios en tu vida y de la misericordia de Dios y del favor de Dios en tu vida. Esta mañana no hubieras podido levantarte de la cama de no haber sido por la misericordia de Dios. Tienes que ser agradecido con el Señor, iglesia. Tienes que darle gracias todos los días. Dar gracias entonces es reconocer la bondad de Dios en nuestra vida. Cuando fallamos en reconocer la bondad de Dios es cuando somos mal agradecidos con Dios. La segunda razón por la que a veces no somos agradecidos con Dios es esta, porque que va muy ligada a la primera, porque olvidamos los beneficios de Dios en nuestra vida. La primera razón tiene que ver con no reconocer que Dios ha sido bueno. La segunda razón tiene que ver con olvidarnos de lo bueno que ha sido Dios con nosotros, de los beneficios que hemos recibido de Dios. ¿Saben? Los seres humanos somos muy interesantes. Tendemos a olvidarnos con mucha facilidad los favores que recibimos de los demás. Con mucha facilidad lo olvidamos. Somos muy buenos, demasiado buenos, recordando lo malo que la gente nos hace. ¿No es cierto? Pero olvidamos con mucha facilidad lo bueno que la gente nos hace. Hay gente que sigue recordando una ofensa de hace 30 años. Ya estás viejito, lleno de canas, ya no puedes caminar, tienes que usar bastón. Y sigues recordando el mal que te hicieron hace 50 años. Pero te olvidas de lo bueno que ha sido Dios el día de ayer. Se nos olvida el mensaje del domingo. El lunes me dan ganas de llamarles y preguntarles de qué se trató el mensaje. Y no se acuerdan. Pero si le pido, cuénteme sus penas de las ofensas de hace 20 años, se las sabe todas. Se las recita al psicólogo cada vez que va. Otra vez, ahora que dale. Iglesia, no te olvides de la bondad de Dios en tu vida. No olvides los beneficios de Dios en tu vida. Es cierto que hay gente que nos ha causado mucho daño, es cierto, no lo podemos negar. Pero también hay gente que nos ha hecho mucho bien, ¿o no? ¿No es cierto? Sí, hay gente que nos hace daño, pero también hay gente que nos ha hecho mucho bien. Pero nos olvidamos de eso. Nos olvidamos. Somos interesantes. Cuando se trata de los favores de Dios, también muchas veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Con mucha razón, el salmista se exhortaba a sí mismo a no olvidarse de los beneficios que Dios recibía. Vea lo que escribió el salmista David, diciéndole a su propia alma. A veces es un buen ejercicio hablarnos a nosotros. ¿Cuántos hablan con ustedes mismos? ¿Sí? Nada más no lo hagan en voz alta porque van a decir que está loco. ¿Okay? Fíjense lo que dice el salmista. Bendice alma mía, escuche esto, bendice, alaba, glorifica alma mía a Jehová. Esto no le está predicando esto, el salmista David no le está predicando a nadie más, está hablando a él mismo. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre.
Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ni uno solo olvides de los beneficios de Dios. David sabía muy bien esta verdad de que los seres humanos somos muy dados a olvidar lo bueno de Dios. Y por eso se exhortaba a sí mismo: alma mía, no olvides ninguno, ni uno solo, de los beneficios que ha recibido de Dios. En los siguientes versos, David le recuerda a su alma algunos de esos beneficios. No vamos a hablar de todos ellos porque nos llevaríamos mucho tiempo, pero veamos algunos de los beneficios que el mismo David menciona después de decirle a su alma: no olvides ninguno de sus beneficios. Vamos a ver esos beneficios. Verso 3. ¿Tenemos el verso 3 ahí? No te se brincaron. Bueno, el verso 3 usted se lo sabe. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Escucha esto, iglesia. El salmista está diciéndole a su alma: no te olvides de los beneficios que has recibido de Dios. Y después empieza a mencionar. Es interesante que el primer beneficio que David menciona es: Él es el que perdona tus iniquidades. El pecado, iglesia, es una agresión a la santidad de Dios. El pecado implica quebrantar los mandamientos de Dios. Cuando pecamos, ofendemos a Dios, ofendemos el carácter santo de Dios, ofendemos la santidad de Dios cuando pecamos. Y toda persona que peca contra Dios merece un castigo por su pecado. Eso es lo que enseña la Biblia. El pecado le trae al hombre consecuencias muy graves. El pecado fue tan grave y es tan grave que el Hijo de Dios tuvo que venir y morir en nuestro lugar para resolver el problema del pecado en la vida del hombre. ¿Te das cuenta de lo grave que es el pecado? Que el Hijo de Dios, Dios mismo, tuvo que encarnarse y pagar con su propia vida para librarte a ti y a mí de los estragos del pecado. Fue necesario que Él viniera. David entendía muy bien las implicaciones y las consecuencias del pecado. Por eso David pone el perdón de sus pecados como el mayor beneficio que ha recibido de Dios. David sabía el daño que el pecado causa en la vida del hombre. Dice: alma mía, no te olvides que Él es el que perdona tus pecados. Iglesia, gracia, ¿acaso Dios no ha perdonado tus pecados? Y no solo los ha perdonado, pero los sigue perdonando cada vez que fallas. Cuando tú vas arrepentido, y como su misericordia es para siempre, y tú vas arrepentido, Dios te perdona. Dios te perdona. No te olvides de ese beneficio de Dios, que cada vez que fallas y le pides perdón, Él te perdona. Él te perdona. Ahora, para el tiempo en que David escribió el Salmo 103, Jesús todavía no había venido, todavía no había muerto. Pero para nosotros el perdón de nuestros pecados tiene todo que ver con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Tiene todo que ver. Fue a través del sacrificio de Cristo que nuestros pecados pudieron ser perdonados. Sin duda alguna, ese es el mayor beneficio que tú y yo hemos recibido: el perdón de nuestros pecados. Y David le dice a su alma: no te olvides de eso, alma mía. Iglesia, si tú estás consciente de que Dios ha perdonado tus pecados, no te olvides de darle gracias a Dios por ello, porque costó la vida de Cristo para que tú pudieras tener el perdón de tus pecados. Ese es el mayor beneficio. No te olvides de darle gracias a Dios por el perdón de tus pecados. Si no crees que tienes ninguna razón para darle gracias a Dios, darle gracias a Dios por eso. Dale gracias a Dios por eso, por haber enviado el Señor a su Hijo Cristo y morir en nuestro lugar. Dale gracias porque perdonó tus pecados y porque sigue perdonando tus pecados todos los días. Si yo les preguntara cuántos pecados te perdonó desde que te despertaste esta mañana, solo 3 fueron sinceros. No, hoy no. Yo peco de lunes a sábado, pastor. El domingo no. Sigamos leyendo el verso 3. Él es quien perdona tus iniquidades, y escucha esto: Él que sana todas tus dolencias. Algunos nos dijeron amén, ya sé por qué, pero ahorita le explico qué es lo que está enseñando el texto aquí.
El segundo beneficio que David le recuerda a su alma aquí en el Salmo 103 es que el Señor sana todas sus dolencias. Otras versiones dicen el que sana todas mis enfermedades. La palabra tajalú es usada en este texto, que quiere decir, escuche esto bien, enfermedades físicas. Enfermedades físicas. El que sana todas mis dolencias, David está hablando de dolencias físicas, de enfermedades. ¿Cuántos se enferman acá? ¿Verdad? Ahora, ¿qué significa que el Señor sana todas nuestras dolencias o enfermedades? Algunos interpretan las palabras de David como que, bueno, sí, Dios algún día nos va a sanar. Cuando nos muramos y nos transforme, pues vamos a ser sanos. Y sí, la Biblia enseña eso. No vamos a entrar al cielo enfermos. Eso es la realidad. Pero recuerde que David está hablando de enfermedades físicas. Por lo tanto, la sanidad de la que está hablando David es sanidad física en este mundo. Ahora escuche esto. Otros interpretan las palabras de David como que la palabra de Dios establece que Dios en la tierra siempre sana a sus hijos. Pero pregunta, ¿sana Dios siempre a sus hijos? ¿Verdad que no? Ahora, ¿puede Dios sanar a sus hijos? Sí, pero no siempre los sana, ¿no es cierto? Ahora, porque los cristianos, por ejemplo, que han fallecido por alguna enfermedad, si eso es lo que dice la palabra de Dios, que Dios siempre te sana, entonces los que han fallecido por alguna enfermedad, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Si la Biblia dice que Dios sana todas nuestras enfermedades, pero hay cristianos que mueren debido a una enfermedad, eso significa que Dios no los sanó. ¿Qué pasó ahí? En este caso pueden pasar cuando menos dos cosas. Número uno, o la palabra de Dios miente. Escucha esto. O nosotros estamos interpretando mal lo que dice la palabra de Dios. Y no vaya a decir, ay, déjeme voy oro para ver cuál es la verdad, pastor. La palabra de Dios no miente, iglesia. La palabra de Dios no miente. Ahora, escuche esto, déjele explico esto. Cuando David dice, el Señor sana todas mis enfermedades, lo que está haciendo David con esta declaración es reconocer que siempre que se enfermaba y sanaba, era Dios el que lo sanaba. ¿Me explico? Siempre que se recuperaba de alguna enfermedad, siempre que recobraba la salud después de estar enfermo, David reconocía que quien lo sanaba era Dios. Le daba el crédito a Dios. Y ese sigue siendo el caso con nosotros, iglesia. Cuando estamos enfermos y nos recuperamos de esa enfermedad, cuando sanamos, quien nos sanó fue Dios. Eso es lo que está diciendo David. Cuando yo sano de alguna enfermedad es porque Él me sanó. Le está dando la gloria y el crédito a Dios. A veces Dios sana a sus hijos de manera milagrosa, ¿no es cierto? A veces sí. Otras veces Dios sana a sus hijos a través de un doctor, ¿o no? Sí. ¿Usted no cree en los doctores? Algunos que dijeron que no, los vi en la clínica el otro día, ¿eh? Dios a veces sana a sus hijos a través de los doctores, a través de la medicina, a través de la ciencia. Otras veces incluso a través de la tecnología. ¿Sabe que ahora se hacen cirugías? El doctor está en China y el paciente es en serio. Dios usa los medios que Él quiere. Pero aunque Dios nos da la sanidad a través del conocimiento de un médico, a través de la medicina, a través de la ciencia, nosotros sabemos que al final del día es Dios quien hace posible todo eso. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todo, incluyendo la ciencia, incluyendo todas las ciencias. Dios es el autor del conocimiento de todas las ciencias. Los doctores adquieren un conocimiento cuyo autor es Dios. ¿Sabía eso o no? A lo mejor usted dice, bueno, pastor, y pues yo me curo con puros tés de coachalalate. ¿O con puro té de qué? ¿Con qué se curan ustedes? Canela, ¿cómo que hierba mala? Uña de gato. Hoy nomás. ¿Me están espantando ustedes? ¿Cristianos o son brujos? ¿Qué son? Pues de eso no vamos a hablar hoy, hermano. A lo mejor dice, yo me sano con un buen té de coachalalate, pastor. A mí, te pregunto, ¿quién creó la naturaleza? ¿Ves? Al final Dios es el que te sana. Y dice David, Él es el que sana todas mis enfermedades. Cuando Dios me sana, si yo te pidiera en este momento que trajeras a tu memoria alguna vez que has estado enfermo y Dios te ha sanado, ¿podrías pensar en alguna vez que Dios te ha sanado? ¿Sí? ¿Qué cuando tus hijos se enferman y se sanan?
¿quién crees que lo hace? Dios. Dale gracias a Dios por eso. El autor de tu sanidad en esa ocasión y en todas las ocasiones es Dios. Eso es lo que está diciendo David. ¿Alguna vez tus hijos se han sanado? Fue Dios. David está reconociendo eso, iglesia. A lo mejor estás aquí hoy, estás padeciendo alguna enfermedad y solo Dios sabe por qué no te ha sanado. Pero si estás aquí hoy es porque Dios te ha dado las fuerzas para lidiar con esa enfermedad. Entonces tienes que darle gracias a Dios por eso. Verso 4, ahora sí, verso 4. Ahora sí tenemos el verso 4. El que rescata del hoyo tu vida. Otras versiones dicen el que rescata tu vida del sepulcro. Eso significa el que rescata mi vida ¿de qué? De la muerte. Probablemente David estaba pensando de todas las veces que Saúl, por ejemplo, lo quería matar. Y David está diciendo, todas esas veces que me he librado de la muerte no ha sido por casualidad. Ha sido porque Dios ha rescatado mi vida del sepulcro. No sé cuántas veces Dios nos ha librado de la muerte, nunca lo vamos a saber quizás, pero muchas veces estoy seguro. Pues dale gracias a Dios por eso. David reconoce que hasta ese momento estaba vivo porque Dios lo había librado de la muerte. Es un beneficio por el cual tienes que darle gracias a Dios. Ahora, llegó el día en que a David ya Dios no lo libró de la muerte. ¿Sabían? Hubo un día donde Dios ya no lo libró de la muerte. ¿Sabían eso? ¿Cómo lo sabe, pastor? Aquí va mi revelación. Porque está muerto, porque ya no está vivo. Por eso, mire qué sabio es el pastor. Y va a llegar el día donde Dios ya no nos va a librar de la Biblia dice que Dios, si usted estudia el libro de Job, Dios tiene contados cada día de tu vida. Tú no vas a vivir ni un día más, ni un día menos. Tú te vas a ir cuando Dios decida que te vayas. Algún día todos nos vamos, o hay aquí algún inmortal. No importa qué tantas hierbas tomes. Te vas a morir un día, te vas a morir. Te vas a morir. No importa cuántas hierbas te tomes. ¿Ok? Algún día. Pero mientras llega ese día, Dios te va a librar de la muerte. ¿Lo crees? Dios te va a librar de la muerte. Ahora va a llegar el día en que ya no, pero es porque ya Dios así lo ha decidido. Por eso no le tengas miedo a morir. Nada ganas con preocuparte, te vas a ir cuando Dios lo decida. Y tú decides si te vas preocupado o bien relax. Yo me quiero relax, pues sí. Tiene tus días contados el Señor, pero mientras eso llega, Él te va a librar, no te preocupes. Un día vamos a irnos y no sabemos cuándo. No lo sabemos, pero sí sabemos que Él nos cuida. Sigamos leyendo. Verso 4, el que rescata del hoyo de tu vida, y escucha esto, iglesia, el que te corona de favores y de misericordias. La palabra coronar es la palabra atar en hebreo, que significa, escucha esto, coronar, y conlleva la idea de rodear algo. Lleva la idea de encerrar algo dentro de un círculo. Escucha esto, conlleva la idea de cercar, de crear una cerca alrededor. Lo que David está diciendo, iglesia, es Dios rodea mi vida de favores y de misericordias. David está diciendo, estoy rodeado de los favores y de la misericordia de Dios. Le está diciendo a su alma, alma mía, no olvides que Dios te tiene rodeada, te tiene cercada de favores y de misericordias. Fue el mismo David, escuché esto, lo que exclamó estas palabras, el que exclamó estas palabras en Salmo 23:6. ¿Lo tenemos en la pantalla? Salmo 23:6. Fue el mismo David, el que está diciendo mi vida está rodeada de los favores y de las misericordias de Dios. Fíjese lo que escribió. Fíjese lo que escribió. Ciertamente. No, espérese. Ciertamente significa verdaderamente, sin duda alguna, ¿qué? El bien y la misericordia y el bien ¿de quién? De Dios. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días que el Señor te permita vivir, si tú eres hijo de Dios, el texto dice que el bien y la misericordia te seguirán a donde quiera que vayas todos los días de tu vida. ¿Crees esa palabra? ¿La crees? Eso es lo que está diciendo David. Vamos al texto.
Luego dice, el que sacia de bien tu boca. La palabra saciar, sabá en el hebreo significa colmar, hartar. Es interesante. Estar harto implica estar satisfecho. Lo que le está diciendo David a su alma: alma mía, no te olvides que es Dios quien te satisface plenamente. Nuestra satisfacción, iglesia, está en el Señor. Por eso podemos estar en paz y tranquilos cuando las cosas no están bien. Por eso podemos estar en paz cuando no tenemos el último iPhone. Los que se rieron, ay no, pastor, eso no. Esta satisfacción de la que hablaba David no viene del dinero. No la dan los carros de lujo. No la da ninguna mujer, ningún hombre. ¿Sabían eso? Siempre a la gente que busca la satisfacción en el dinero, siempre les falta $1. Siempre. Siempre les falta un carro más. Siempre les falta una mujer más. ¿No? No sé cómo le hacen. Yo apenas puedo con una. La verdadera satisfacción del alma la tenemos los hijos de Dios en Dios. ¿No es cierto? Y por eso tienes que darle gracias a Dios todos los días. El que sacia de bien tu boca. Y vea lo que termina el salmista diciendo: de modo que te rejuvenezcas como el águila. David dice: debido a que tengo mi satisfacción en Dios, por causa de eso, dice David, por causa de su bien, de que su bien y su misericordia me sacian, debido a eso o por causa de eso, puedo rejuvenecer como el águila. Escuche bien, es un lenguaje figurado. Usted no es águila, aunque le vaya a la América. ¿Ok? Iglesia, yo sé que algunos de ustedes han pasado y están pasando tiempos muy difíciles. Rejuvenecerse como el águila, esta expresión, ¿sabe qué implica? Nuevas fuerzas, fortaleza. David está hablando de las fuerzas que Dios le daba cada vez que él las necesitaba. Iglesia, su alma, no te olvides de que Dios te ha fortalecido. Iglesia, yo sé que algunos de ustedes están pasando tiempos muy complicados. Yo lo sé. Pero siguen de pie. Aquí están, adorando al Señor, escuchando su palabra. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te ha dado las fuerzas. Porque Dios te ha llenado de fortaleza. Por eso sigues de pie a pesar de las circunstancias que estás viviendo. Sigues de pie. A veces decimos: ay, no sé cómo le hice para aguantar tanto. Yo sí sé cómo le hiciste. Dios estuvo a tu lado, fortaleciéndote. Y por eso tienes que darle gracias a Dios todos los días, iglesia. Dios estuvo contigo llenándote de alientos, de fuerzas. Esa es la expresión. Me rejuvenezco como el águila. Me lleno de aliento, de fortaleza. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Iglesia, no te olvides nunca que es Dios quien te ayuda en las dificultades de la vida. Es triste ver cristianos que cuando tienen problemas le piden a Dios que les dé fortalezas, que los ayude, y en cuanto Dios les resuelve el problema, se olvidan de Dios. Olvídese de la iglesia. No los ve uno aquí. Una vez yo siempre les cuento esto, la historia del hermano que me dijo: es que estoy orando al Señor por una casa, y el Señor le dio la casa y se desapareció de la iglesia. Y después le digo: ¿qué pasó, brother? Dijo: no, es que pues antes, dice, pastor, pues no tenía casa para hacer fiesta los domingos, pero ahora sí tengo. Entonces, ¿para eso quieres que Dios te bendiga? ¿Para eso quieres que Dios te dé un buen trabajo? ¿Para eso quieres que Dios tenga a tus hijos con salud para olvidarte de Él? No lo hagas, iglesia, no lo hagas. Agradécele al Señor. Ven a la casa del Señor a adorar al Señor con tus hermanos y a darle gracias a Dios. No te olvides de los beneficios. ¿Tú crees que estás bien ahora porque tú te las puedes todas? Tú estás bien porque Dios ha sido bueno contigo. Que no se te olvide. Si no te acuerdas de nada más de lo que he dicho, acuérdate de eso. ¿Estás bien en este momento? Porque Dios ha sido bueno contigo. Agradécele al Señor, agradécele al Señor. Hoy te pregunto, iglesia, y no me tienes que contestar a mí. Contéstate a tú mismo, a tu alma, como el salmista, y contéstale a Dios. ¿Cómo está tu vida de agradecimiento el día de hoy? ¿Reconoces que Dios ha sido bueno contigo? ¿Reconoces todos los beneficios que has recibido de Dios? ¿Reconoces todos los beneficios que estás recibiendo de Dios? ¿O ya te olvidaste de las veces que
Dios obró a tu favor. A veces cometemos el error de enojarnos con Dios y reclamarle y no ser agradecidos con Él, porque según nosotros Dios no nos da lo que merece, lo que merecemos, ¿no es cierto? Bueno, Señor, sí, pues yo quería un carro del 2022, pero está bien, uno del 2021 está bien, sí, está bien. Y le reclamamos a Dios, pero la realidad de iglesia, cuando tú te enojas porque Dios no te da lo que tú crees que te mereces, la realidad es que Dios es siempre bueno con nosotros y siempre nos bendice aunque no lo merezcamos. Así de grande es la misericordia de Dios. A veces nos enojamos con Dios y no somos agradecidos con Él porque no nos da lo que le pedimos. No nos da lo que según nosotros necesitamos. Y no nos damos cuenta que a veces Dios no nos da lo que le pedimos porque si nos da eso que le pedimos nos hace un daño. ¿A poco usted le da a sus hijos todo lo que quieren? Y se enojan con usted, ¿verdad? Dicen, you're mean. I don't care. Yo le dije a mi hijo, I'm going to be mean for the rest of your life if I need to. Porque amo a mi hijo, ¿no es cierto? Escucha esto, iglesia. Escucha esto, escucha esto. La bondad de Dios no solo se refleja en lo que nos da, la bondad de Dios también se refleja en lo que no nos da. A veces Dios no nos da las cosas no porque es malo, sino precisamente porque es bueno, no te da lo que tú le pides. Y también tienes que darle gracias a Dios cuando Dios no te da lo que le pides. Él sabe lo mejor para ti. Tienes que darle gracias. Quiero invitarte a que terminemos este tiempo tomando un par de minutos ahí en tu silla para darle gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Piensa en todas las bendiciones y en todos los beneficios que has recibido de Dios y permite que tu corazón se llene de agradecimiento. Reconoce la bondad de Dios en tu vida. Reconoce no solo lo que Dios ha hecho por ti, lo que está haciendo por ti y lo que hará por ti el próximo mañana, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año y el tiempo que Dios te permita vivir. Su gracia y su misericordia estarán contigo todos los días de tu vida, como lo leímos en tu palabra. Dale gracias. Señor, muchas gracias esta mañana por tu misericordia, Dios. Señor, perdónanos por las veces que hemos olvidado tus favores y tus beneficios, Dios. Señor, perdónanos por las veces que hemos fallado en reconocer tu bondad. Señor, aquí está tu iglesia agradecida contigo. Señor, escucha el agradecimiento de tus hijos esta tarde. Ve el corazón agradecido de tus hijos. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido. Te bendecimos, te alabamos, Dios, porque eres bueno con nosotros, porque para siempre es tu misericordia. Señor, ayúdanos a no olvidarnos nunca del bien que hemos recibido de ti. Señor, gracias por nuestras familias, por nuestros hijos. Señor, gracias por nuestra iglesia, gracias. Señor, y gracias por tu Hijo Cristo, quien pagó el precio de nuestra salvación en la cruz del Calvario. Señor, no nos alcanzará la vida para darte gracias, pero queremos decirte gracias el día de hoy, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.